Hoy es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y está con nosotros un especialista en suicidología, Luis Carvajal. Muchísimas gracias por Muchas estar con gracias, muy nosotros. amable, qué gusto estar aquí. Gracias. Empecemos. Ideología. Suicidología. ¿Qué La es? suicidología es el estudio del comportamiento autodestructivo. Y el comportamiento autodestructivo involucra pensamientos, sentimientos y obviamente conductas, ¿no? Es decir, es lo que pienso, lo que siento y lo que actúo, que de alguna manera está enfocado a generar algún tipo de lesión, de agresión hacia uno mismo. Y en el caso de Sonora veíamos que hay unas cifras lamentables. Bueno, en cualquier lugar que Claro, ocurra y así sea una o dos personas, sabemos que exacto. están pasando por una circunstancia complicada Sí. en ese momento. ¿Cómo detectar, o bueno, vamos a decirlo antes de decir cómo detectarlo en una familia? La persona que se encuentra en esa circunstancia muestra señales ante los demás. Sí, por supuesto. Uno de los grandes mitos acerca del suicidio es que las personas cuando deciden hacerlo lo hacen y no lo avisan. Y está completamente demostrado que todas las personas en algún momento piden apoyo y ayuda. Hay una frase muy célebre que dice, todo el mundo lo oye, pero pocos lo escuchan, ¿no? Mm, Porque oír no es lo mismo que sí. escuchar. Y todas las personas en algún momento lanzan un grito de ayuda y sobre todo hoy que estamos en un mundo muy digital, lo hacen a través mucha gente de las redes sociales, ¿no? Lo expresa, el solo hecho de decir estarían mejor sin mí, la vida no tiene sentido, no me siento bien, comienzan incluso a despedirse y entonces es cuando nosotros deberíamos de estarnos preguntando, algo está pasando, ¿no? Y porque no siempre está acompañado con datos de una depresión como nosotros esperamos ver a una persona completamente Ujú. abatida, tirada en una cama sin poderse levantar, ¿no? El suicidio tiene muchas máscaras que encubren este tipo de comportamiento, pero todas las personas en algún momento lo dicen, ¿no? Y por Sí. eso es que hay que estar atento a este tipo de señales. ¿Hay alguna personalidad propia de la persona suicida? ¿Todos pueden ser en un momento dado llegar Sí. a tener pensamientos Sí, y suicidas? podremos tener un comportamiento suicida. ¿En qué sentido? A veces hay situaciones en la vida que son muy catastróficas, ¿no? Un evento inesperado, una tragedia en algún momento es tan duro que inmediatamente cuarta en nuestro sentido de vida, ¿no? Por ejemplo, a veces en los papás que tienen la pérdida de un hijo es sumamente catastrófico, una situación financiera puede detonar una situación de este tipo porque genera una crisis, ¿no? Ajá. Sin embargo, sí hay cierto tipo de padecimientos o trastornos que pueden estar asociados, ¿no? Claro que una depresión profunda nos haría ya de antemano pensar que hay un alto riesgo, un trastorno borderline de la personalidad, una personalidad limítrofe, en algún momento en una persona que padece un trastorno bipolar, cuando no están con la medicación adecuada, pues posibilita o maximiza que se presente una situación de este tipo. Es decir, realmente en cualquier momento pudiera ocurrir, ¿no? Ahora, nos ha tocado pues al enterarnos de algo de esto, de información en torno a las personas que sufren en depresión. En alguna ocasión me tocó platicar con alguien que me contaba que desde niño él veía cómo los demás se divertían con cosas que para él no eran Claro. divertidas, cómo no le encontraba sentido a lo que veía y cómo en el transcurso de los años llegó a estar teniendo pensamientos suicidas. Sin embargo, sigue en activo. Claro. Es decir, hay algo en el cerebro que puede venir desde niño, algo que esté pasando químicamente para que desde ese momento pueda tener esos pensamientos. Fíjate que la pregunta que haces esa que tú comentas es muy interesante por lo siguiente, el proceso autodestructivo se construye en el tiempo, no surge de manera espontánea, ¿no? Es decir, es un cúmulo de situaciones que se van presentando aunado a ciertos factores endógenos que podrían estar generando algún tipo de desequilibrio a nivel neuroquímico, ¿no? Con la serotonina, la dopamina y con algunos otros neurotransmisores muy asociados a situaciones de este tipo que pueden llevar a la impulsividad en un caso, o a la depresión. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente este proceso se va construyendo y nosotros no nos damos cuenta cuando los niños comienzan a manifestar algún tipo de síntoma. Ejemplo, muchos niños manifiestan la depresión con una hiperactividad
Y generalmente nosotros pensamos que es un niño que se está portando mal cuando el niño está cursando un rasgos, perdón, síntomas de una depresión, ¿no? Entonces aquí hay que tener muy en claro que la forma en la que se comporta el adulto no es igual que en el niño. Entonces, por eso es importante acudir a los especialistas para que puedan establecer un diagnóstico y saber cómo hay que abordar este tipo de casos para evitar precisamente que se llegue. Hay personas que pueden tener una ideación suicida, es decir, estar contemplando la idea por un tiempo de 10 años antes de llegarlo a cometer. Entonces, eso es muy interesante porque nos lleva a darnos cuenta del desgaste que pudiera haber, imagínate, emocionalmente, estar contemplando esta idea por 10 años antes de llegar a ejecutar un acto suicida, ¿no? Pero son 10 años de la persona en el que va a estar Por sufriendo. supuesto, es un sufrimiento. Y este es un tema interesante porque generalmente nosotros peyorativamente etiquetamos al suicida como un loco, un valiente o un cobarde. El suicida no es un loco, no es un valiente ni es un cobarde, es una persona que está sufriendo y sufre mucho y es una persona que se encuentra en la desesperanza y la desesperanza para el ser humano es una tragedia enorme porque ya no espera nada de la vida. Por eso es importante siempre eh, enaltecer el valor de la vida, dar esta parte del sentido tan importante para que las personas puedan recobrar esa esperanza y entonces comenzar a plantear un proyecto de vida, ¿no? Que eso es a donde tendríamos que ir en materia de prevención. El suicidio es un tema importante porque es un problema de salud pública. Las personas que estamos alrededor de ellos, ¿cómo podemos ayudar o cómo contribuimos en lugar de ayudar a afectar más a la persona? Muy, muy interesante esto. Aquí hay que tener en cuenta que generalmente nosotros solemos aconsejar a las personas. Incluso cuando una persona nos habla de tristeza, que se siente triste, lo primero que decimos es, no te sientas así, échale ganas, vamos a salir, vamos a tomarnos unas cervezas, etcétera. Y los Cuando molestamos más sí, con porque eso. las personas en el fondo lo que necesitan es hablar, ¿no? O a veces llegamos y le decimos, pero mira la vida qué bonita es, mira todo lo que hay. Y eso hace que la persona se enoje más porque él sabe que la vida tiene cosas bonitas, que el amanecer, que si tú pero date cuenta que yo no lo puedo valorar y eso me hace enojarme mucho más porque yo no lo puedo percibir como tú lo haces. Por eso es muy importante el no juzgar y el no criticar. Es decir, si te sientes triste, vamos a hablarlo. Aquí estoy, te escucho. Y si es algo que tú no puedes manejar, entonces te acompaño a buscar el apoyo, la ayuda, porque hay apoyo, hay ayuda, hay instancias, hay instituciones que nos pueden brindar el apoyo para evitar que una situación de este tipo llegue a concretarse, ¿no? Entonces, cuando se está platicando con una persona con la que ya se sabe por antecedentes que conozcamos, que tiene de pronto ese tipo de pensamientos o que expresa pues esa depresión y esa falta de interés ante las cosas que suceden Claro. alrededor, ¿qué les decimos? ¿Qué platicamos? ¿Hablamos como si no existiera el problema? ¿Se platica de otra cosa? Hay que hablarlo. Uno de los mitos que hay es que si tocamos el tema del suicidio, estamos favoreciendo a que se detone la conducta y eso no es cierto. Ese es un mito, hay que hablarlo. Y hay que preguntar, ¿estás sintiendo o estás pensando en morirte? En terminar con tu vida, dime para ver cómo yo te puedo ayudar, cómo necesitas que yo te ayude. A veces eso abre la puerta para explorar toda una serie de situaciones que han estado guardadas por años. Las personas necesitan a alguien que no los juzgue y no les esté diciendo cómo tienen que vivir una vida que desde nuestra perspectiva es la mejor forma de vivirla, ¿no? Y a partir de ahí poder acompañar, ¿no? El no juzgar, el no criticar, favorece algo que se llama empatía y entonces puedo acompañarte en esto, aunque yo no lo haya vivido, pero puedo estar, ¿no? Y entra otra parte que se llama compasión por el sufrimiento del otro, ¿no? Ahora, cómo la depresión también lleva a las personas a la adicción. Claro. Y muchas veces la gente critica, se suele juzgar la adicción de la persona sin saber la circunstancia que Por le lleva supuesto. a la adicción. Que vamos a los juicios que preestablecemos. Mira, al final de cuentas, toda adicción es una forma de anestesiarse de la vida. Es decir, necesito anestesiarme porque mi dolor y mi sufrimiento es tan grande que al menos eso que me provee esa sustancia o esa no sustancia, como en el juego patológico, Sí. me permite tener al menos un pequeño respiro para todo ese sufrimiento, aunque eso también me esté generando un daño. Por eso se vuelve como un círculo vicioso. Lo hago
para quitarme un sufrimiento, pero ese sufrimiento se intensifica porque se va creando esta cadena que no se rompe, ¿no? Por eso es importante siempre comprender que las personas que tienen un alcoholismo activo son muy propensas a que pueda haber un suicidio. Las personas que están en una adicción, las personas que han vivido un abuso sexual y que no se ha trabajado, también maximiza la posibilidad de que se presente un suicidio. Una tragedia muy grande, muy dolorosa para una persona, también puede llevar al suicidio. Bueno, estamos hablando del lado negativo, de llevar al suicidio. Ahora, ¿cómo decirle a las personas que sí pueden salir de esas ideas que tienen dolorosas o esas ideas de que pretender acabar con su vida? Claro. Aquí hay algo muy importante, que hay una palabra que se llama resiliencia. La resiliencia es un concepto que se tomó de la física y es esta característica que tienen los materiales, sobre todo los metales, para poderse ajustar a las condiciones en las que están. Lo mismo pasa con los seres humanos. Hay momentos en los que hay tensión en nuestra vida, ¿no? Y esa tensión en algún momento tiene que desaparecer o debe de desaparecer. La importancia aquí es cómo voy a asumir lo que está pasando, cómo lo voy a enfrentar y cuál es la actitud que yo voy a tomar ante eso que la vida me está planteando, por muy devastador que sea. Algo que pasa con el suicida es que ante la situación que está viviendo, él entra en una visión de túnel. Entonces todo es oscuro y la única salida que él ve es la muerte. Por eso es importante que cuando nosotros acudamos a una situación de crisis suicida, comprendamos que la persona en realidad no se quiere morir. Lo que no quiere es vivir lo que está pasando, ¿no? Porque siente que lo que está viviendo le rebasa en sus recursos, ¿no? Y todos los seres humanos tenemos recursos, tenemos como un kit, como nuestro paracaídas, digamos, que en algún momento lo podemos abrir y vamos a poder ir bajando. Sin embargo, no sabemos cómo utilizarlo, no sabemos cómo activarlo. Entonces, los recursos están ahí. Sin embargo, a veces necesitamos una persona que nos diga cómo trabajar con esos recursos para poderlos utilizar y resolver esas situaciones que se están presentando. ¿Qué tanto puede contribuir a ayudarle en los medicamentos? Son importantísimos, sobre todo cuando hay ya una prescripción médica en este caso y cuando se sabe que hay un padecimiento, un trastorno, tanto de personalidad como mental. Es importante darle el seguimiento, no desapegarse y siempre tener en cuenta que la persona indicada para este tipo de abordajes es el médico psiquiatra. Por eso debemos de acudir a los profesionales que corresponden y hacer caso a todas las recomendaciones que ellos están planteando, porque hay una explicación y un fundamento para poder indicar algún medicamento, ¿no? De la persona, entonces, si nos están escuchando, alguien que tenga esos pensamientos o, como le decíamos, hay alguien que conozcan, que esté a su alrededor o que esté dentro de la familia, es importante decirle que sí hay manera de salir de eso. Claro, que siempre hay la posibilidad de hacerlo, que hay personas que los pueden ayudar y que a pesar de muchas situaciones que se pueden estar presentando en la vida, existe la esperanza. Y como siempre digo yo, retomando una frase de un célebre psicólogo que decía, justo antes de la exhalación final, la vida se puede inundar retroactivamente de sentido. Muy bien, se escucha esperanzador para Claro. aquellas personas que estén pasando por esto. ¿Hoy habrán de tener actividad ustedes? Sí, estamos en constante campaña de prevención. Es un día en el que nos enfocamos a conferencias, talleres y sobre todo rescatar algo que es muy importante, el trabajo con los medios de comunicación, que son hoy en día se han vuelto nuestros más grandes aliados en manejar este tema de la forma en la que se tiene que abordar, porque es un tema del que se tiene que hablar. Entonces, hoy estamos muy presentes en los medios de comunicación. ¿A dónde recomienda que se puedan comunicar? Claro. Bueno, en este auditorio? caso, con todo gusto, mi teléfono es el 6624-610462, pero también todas aquellas personas que tienen un servicio de salud, saber que pueden acudir a sus clínicas, a las instituciones. Tenemos muy buenas instituciones, como un hospital general, como un hospital psiquiátrico Cruz del Norte, que tiene personal altamente calificado y certificado para abordar este tipo de situaciones. Tenemos que en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hay un 2017, dice 250 personas cometieron suicidio, el 12.1% mujeres, 87.9% hombres, y viene a convertirse el suicidio en la tercera causa de muerte entre la población de 15 a 29 años, cada vez más jóvenes. Sí.
que es lamentablemente. Y de hecho la OMS marca un dato muy interesante que dice que cada 40 segundos en el mundo hay un suicidio. Cada 40 segundos, o sea que en este momento en que estuvimos platicando en todos estos minutos, si fueron 15 minutos, ya estamos hablando que por lo menos 15 personas. Un poquito más de 15 personas terminaron con su vida. Entonces se vuelve un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte. El suicidio es la única muerte que no debe de ocurrir, porque todas las demás muertes ocurren de manera involuntaria. Esta es voluntaria y por lo tanto hay que trabajar en materia de prevención, ¿no? ¿Por qué son más hombres? ¿Qué encuentran? Generalmente se ha encontrado que hay mayor letalidad en el tipo de método que utilizan. La mujer tiende a utilizar métodos menos dañinos y entonces hay más intento en la mujer, pero hay más suicidio en el hombre por el tipo de método que utiliza. Sí. Él utiliza métodos que mucho más agresivos. Que dan sí. Finalmente con lo que buscaban, lamentablemente. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, muchas para gracias aquellas personas que nos escucharon, la intención de esto es poder ayudar, claro, para que busquen ayuda con profesionales. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Luis Carvajal, especialista en suicidología.